Hola, soy Humberto Ramos, soy mexicano, soy sagitario, le voy al invencible equipo de las Águilas del América. Así me gusta. Odienos más, gracias. Y bueno, sucede que dibujo cuentos, dibujo superhéroes. A los 4 años de edad, mis papás, en tiempos de vacaciones, acostumbraban, por pura precaución, pasar antes que salir a carretera a los puestos de revista y comprarnos un tambache de cuentos a mi hermano y a mí. Un tambache es una pila grande, así decimos en mi colonia. Y dárnoslos para que la travesía hacia el destino fuera lo más placentero para ellos, no para nosotros. En ese tiempo, estoy hablando de mediados de los 70s, por ahí, no existían las autopistas como las conocemos ahora, no había ejes viales y casetas que te hacían la vida más corta. Viajar a Acapulco eran aproximadamente 7 horas de viaje. Imagínense eso, sin aire acondicionado, sin iPads, sin Netflix, sin internet, sin Wi-Fi, sin nada. En algo tenemos que entretenernos. En el caso nuestro, era leyendo cuentos. Entonces mis papás llegaban al puesto de revistas y decían: deme todo lo que tenga, no importa lo que sea. A mí me gustaba leer los superhéroes, pero siempre había cosas como de caricaturas de Walt Disney, de Warner Brothers, de Looney Tunes, de La Pequeña Lulú, las cosas que se hacían en México. Y así fue como empecé a hacerme aficionado de los cuentos, pero en particular de los superhéroes. No me interesaba mucho el personaje, ni quién lo hacía, ni qué decían siquiera, me gustaba ver los muñequitos. Y en una de esas se me ocurrió empezar a leerlos. Y había una historia que al final del capítulo quedaba en continuación. Nunca me había pasado eso, pero me intrigó saber qué seguía, qué continuaba, qué iba a pasar con este personaje, en qué iba a acabar la historia. Y a la semana siguiente le pedí a mi mamá que me llevara al puesto de revistas, cosa que nunca había hecho antes, y que me comprara el cuento de este personaje. Y a la semana siguiente igual, y a la semana siguiente, y a la semana siguiente, y a la semana siguiente. Ese personaje se llamaba, o más bien, el cómic, el cuento, como así les decía yo, se llamaba El asombroso hombre araña. Y en ese momento, sin darme cuenta, comenzó mi aventura. Regresé a la escuela y me di cuenta que había otras personas como yo que les gustaba leer estas cosas como a mí. Había un compañero en particular que me decía: no te creo que te lees El hombre araña. Le digo: sí, ¿cómo crees? ¿De verdad? Sí, es que yo tengo un buen de cómics que ya no uso. Te lo regalo si quieres. Le digo: ¿en serio? Sí, te lo regalo. Bueno, entonces al otro día llegó en su mochila, no sé, había unos 20 cuentos ahí de Hombre Araña, ya todos lastimados y roídos y algunos a la mitad y cosas así sin portadas. Y me dije: gracias. ¿Cuánto te debo? Nada. Ah, perfecto. Nunca le di las gracias formalmente, porque en ese momento comenzó mi carrera como comiquero. Pero ahora que tengo aquí la cámara te lo digo: Juan Manuel Cruz Ares, te agradezco de todo corazón, hiciste mi vida. Total que me obsesioné con este personaje. Leía todo lo que podía, salía en la tele, lo dibujaba en las horas libres, que ese era mi pasatiempo en realidad, aparte de jugar fútbol con mi hermano, que siempre me ganaba porque era mejor que yo. Y cuando podía, cuando había clases libres, cuando el profesor se iba a tomar el café y etcétera, dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba este personaje. Y no sé por qué, pero me gustaba, me llenaba. Tanto así que a los 13 años, recuerdo bien, un día estaba muy enfermo, estaba en casa, no podía salir a jugar con los demás primos, que había una fiesta, y me puse a diseñar mi traje de hombre araña. No traje como los de los niños ahora, ¿no? Que vas a cualquier tienda y tienen músculos y... Era mi traje con ventosas, con lentes infrarrojos, todo de Kevlar. Estaba dispuesto a convertirme en realidad en un superhéroe. Mi intención en la vida era ser un superhéroe. Como a los 2 años me di cuenta que eso no iba a poder. Pero mientras me divertía mucho porque era el tiempo en el que la secundaria empezaban a darte estos exámenes de orientación vocacional y yo los falseaba con el único fin
de que en los resultados finales dijera, este cuate es bueno para ser científico. Obviamente lo que yo quería era, en mi edad temprana adulta, hacer un experimento donde pudiera tener poderes y entonces sí convertirme en un superhéroe. Por supuesto me di cuenta muy pronto que esos sueños no existen. Pero, seguía dibujando. Eso fue algo que nunca desapareció de mi vida y siempre se fue acrecentando. Y a diferencia de mis otros compañeritos que en el kinder todos dibujábamos igual y en la primaria y tal, ellos empezaban a fijar en las chicas y en los coches y en los estéreos de cristal y cosas así, y yo seguía leyendo historietas. No me importó, la verdad es que era muy feliz haciéndolo. Tanto así que recuerdo un amigo ingeniero, de mi papá, que era ingeniero, que es ingeniero como mi papá, me regaló mi primer libro de cómo dibujar anatomía. Todavía recuerdo el nombre del libro, se llama Dibujando la cabeza y el cuerpo humano, y el autor es Jack Ham. Ahí está la bibliografía por si alguno lo quiere buscar. Le agradezco a este señor ingeniero Ernesto López Salazar, gracias, de verdad hizo un gran aporte para mi vida, de verdad se lo agradezco. Mi papá, como se los acabo de comentar, es ingeniero, mi mamá es maestra, tengo 2 hermanos. Mi hermano mayor es ingeniero, y qué curioso, ahora que lo estoy pensando, mis primos son ingenieros, mis tíos son ingenieros, y en ese momento de mi vida, pues bueno, parecía que el destino me dictaba que iba a ser ingeniero. No me agradaba mucho la idea, pero bueno, como dibujaba, lo más cercano a una carrera formal era ser ingeniero civil, o ya así de plano, negociando con el marchante, la cosa era como, pues ser arquitecto. Hablé con mi papá y bueno, pues quedamos en que lo ideal era que yo fuera arquitecto. Pero, oh sorpresa, un día, mi maestra de dibujo en la prepa me dijo, ¿conoces tú la carrera de diseño gráfico? Porque creo que eres bueno para eso. Y ¡zas! Valió. Entonces llegué con mi papá, después de que mi maestra, que era egresada de esa carrera por supuesto, me había explicado todo cómo funcionaba. Llegué con mi papá y le dije, oye papá, pues fíjate que ya no quiero ser arquitecto, quiero ser diseñador. ¿Estás loco o qué te pasa? Bueno, palabras más, palabras menos, por supuesto. Papá, ahí está, mi papá. Y me dijo, pues, ¿cómo crees o qué? ¿Te vas a morir de hambre? Por supuesto, ahora que yo soy papá, entiendo la preocupación de él en ese momento. Todos queremos que nuestros hijos tengan el mejor futuro posible, y para mi papá pues era un destino desconocido. No existía esa carrera cuando él estaba en la universidad. Fui a pedir informes a la escuela donde yo quería estudiar, que se llama Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, y me dijeron, gracias Guam. Y bueno, me dijeron, mira, tú vienes de escuela privada, entonces seguramente no vas a entrar, esta es una carrera de cupo limitado, está muy solicitada. En aquel tiempo, todavía la gente quería estudiar diseño gráfico, ahora por supuesto que hasta en la secundaria te lo ponen y todo. Entonces dije, bueno, me tengo que preparar, y regresé a mi casa y le dije a mi papá, fíjate que fui a esta escuela y es así, y es una escuela, no hay que pagar mucho, está perfecto, está increíble, es la mejor escuela en esta área. Y me dijo, ¿y a dónde más vas a aplicar? Porque mi hermano, que es un año mayor que yo, que es un hombre muy inteligente, en el año donde él le tocó aplicar para universidades, habría aplicado para 3 y en las 3 entró. Ya después él decidió en cuál quedarse y tal. Me dice, bueno, ¿tú cómo le vas a hacer? Le digo, pues yo nomás a esa. ¿Y si no entras, qué vas a hacer? Y le dije, pues supongo que entrar a la escuela donde está mi hermano, que es privada, y ya. Me dice, no creo, porque yo no te voy a pagar esa escuela. Entiendo el reto, entendí el reto. Yo lo veía más como una afrenta en ese momento, tenía 17 años, entiéndanme. Pero en lugar de derrotarme o enojarme con el mundo, decidí que esa iba a ser la meta de mi vida. Terminó mi prepa
y me dediqué durante 6 meses, que es el periodo más largo entre salir de prepa y entrar a la universidad, a quedarme todos los días enclaustrado justamente aquí a la vuelta. Se llama Biblioteca del Congreso, y prepararme para ese examen. Afortunadamente, en la primera ocasión entré en el horario que yo quería. La universidad, la verdad, fue una experiencia increíble para mí. No aprendí nada de cómo hacer historietas, nada. Pero conocí mucha gente valiosa, gente que me enseñó y gente que me metió, de hecho, ya al campo de las historietas. Y yo dibujaba novela policíaca, esas donde salen las encuadradas y tal. Bueno, yo dibujaba eso. Por supuesto no era lo que yo quería, pero era un comienzo. Y de pronto me encontré con un grupo ahí de chavos raros, ¿no? Ahora les dicen geeks y esas cosas, pero yo decía raros, que se juntaban y tenían un círculo de lectura de cómics. Y yo decía, sí, de los cuentos, cómics o novela gráfica si quieres. Eran gente muy exquisita. Y entonces empecé a entender que este era un medio mucho más grande del que yo conocía, de leer muñequitos y dibujar viendo la tele y ese tipo de cosas. Y bueno, entre las cosas que empecé a escuchar en estas reuniones, en estos coloquios, había repetidamente una palabra, ¿no?, mítica, que era San Diego Comic Con, San Diego Comic Con, ¿no? San Diego Comic Con, para los que no la conocen, se los platico rápidamente, es la meca de los cómics, del mundo geek. Odio decir la palabra, pero bueno, es la mejor referencia que puedo dar, ¿sí? Y resulta que había este rumor de que en esa ciudad imaginaria que se llamaba San Diego, iban los editores de las empresas más importantes y buscaban talento para dibujar las historietas que a mí me gustaban. Dije, esto es lo mío, yo de aquí soy. Entonces ya casi terminaba la carrera y regresé con mi papá. Mi papá ya, la verdad es que lo aprecio mucho, ya había aceptado él la idea de que me iba a dedicar a una carrera que quién sabe de qué vivan. A la fecha, la verdad es que no sé de qué vive un diseñador gráfico, pero le dije, papá, ¿sabes qué? Creo que lo del diseño gráfico no es completamente lo que yo quiero. Pero mira, hay esta cosa que tal mira, mi papá ahí sí me apoyó de todo el momento y me dijo, vamos a ver cómo lo hacemos, pero te tienes que ir a ese viaje. Entonces entre él y uno de mis tíos, tío Alejandro, gracias. Esta es mi lista de agradecimientos, perdón, nunca más voy a estar en público. Entonces, bueno. Le dije, bueno, me fui con una banda de gente, así como gitanos, porque obviamente no había mucho dinero. Entonces nos quedábamos de a 8 y de 10 en cada cuarto, y todos íbamos con la intención de buscar trabajo. Llegué a San Diego. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Eminem de 8 Mile? Así cuando empieza y se ponen los audífonos y empieza tum, tum, tum. Bueno, yo tenía también una canción que me generaba esta épica, esta arenga, ¿no?, que me emocionaba y que me hacía sentir poderoso frente a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Y no es una canción de Pink Floyd, ni de AC/DC, ni de Def Leppard, ni de nada. La canción dice algo así, más o menos. Dice algo así como, ponte atento, no seas lento, los 90s es el momento. Gracias, gente, gracias, gente cuarentona, ¿sí? Esta canción se llama Ponte Atento y es de un grupo que se llama Caló. Y para mí, se los digo en verdad, era un himno. Pues si ustedes escuchan la letra, es una cosa muy sencilla, pero de verdad inspiracional, muy inocente si ustedes quieren. Pero para mí era era esa gasolina que necesitaba para perder el miedo, como ahorita que estaba allá atrás, salir frente a ustedes y sacar lo mejor que tenía de mí. Entonces llegué a San Diego. Hice mi primera presentación de mi portafolio frente a un señor que trabajaba en Marvel y vio mi portafolio, vio mi trabajo, vio mis dibujos y me dijo, kid, ¿no?, porque hablaba en inglés. Le voy a traducir. Dice, sabe que tienes talento, pero no estás listo. Regresa el próximo año. Y yo me sentí en las nubes.
Yo no lo, de verdad, yo no, regresé esa noche al hotel donde estábamos todos ahí reunidos como en campamento, ¿no? Y todos platicábamos nuestras experiencias, porque por supuesto cada uno iba con una intención diferente a ver un editor diferente. Y muchos lloraban, muchos se veían derrotados. Y cuando yo les platicaba mi anécdota de ese día, me decían, ¿y cómo te sientes? Y yo, pues bien, listo para trabajar, ¿no? Digo, pero te dijeron que no, te rechazaron. Le dije, no. Me dijeron, tienes talento, tienes que trabajar con él. Regresa el año que entra. Para mí fue un reto, no fue una derrota. Regresé, trabajé todo el año, acabé la escuela y el siguiente Comic Con me dieron trabajo. No en Marvel, en una empresa muy pequeña, pero esa fue el primer escalón para hacer una carrera en lo que hago ahora. Regresé a México, muy contento por supuesto, porque le decía a mi papá, papá, ya, tengo trabajo. Y yo, va, perfecto, ¿cuándo empiezas? La Comic Con sucede más o menos en el verano, agosto o julio. No, pues me van a llamar y me van a mandar el documento y el argumento y el papel, etcétera, etcétera. Y dice, perfecto. ¿Cuándo? No, ya prontito, me dijeron, nomás acabe el asunto y la semana que entra. Y pasó una semana, y 2, y 3, y 4. Y las cosas en casa se empezaban a ver complicadas porque yo ya había terminado la escuela y ya era tiempo de que me pusiera pues, a traer divisas, ¿no?, a la casa. Y yo no podía tomar un trabajo, digamos, de oficina normal porque estaba a la espera de esa llamada que me habían prometido. Entonces yo le decía a mi papá, déjame llamarles por teléfono. Y así mi papá, mira, lloraba sangre. Así. Porque en aquel tiempo, en los 90s, la larga distancia costaba muy caro. Y había una cosa que se llamaba fax, que muchos de ustedes no conocen, pero yo mandaba mis copias, seguía haciendo yo ejercicios para que vieran que yo seguía trabajando y seguía con el interés. Y esa cosa, ese fax, tardaba horas en pasar a un teléfono de larga distancia. Y no les quiero contar cuando se cortaba a la mitad la transmisión. Pero bueno, obviamente las cosas en casa no estaban muy alivianadas, digamos. Había un rumor que en aquel tiempo empezaron, no sé si se acuerdan, los que tienen un poquito más de 40 años como yo, cambiaron los teléfonos de caseta, de moneda, por teléfonos de tarjeta. Había unos teléfonos, bueno, el rumor era pues. Había un código que si tú lo metías correctamente, como cuando juegas PlayStation y tal, A, B, cuadrados, bueno, así. Las llamadas internacionales pasaban como locales. Dije, bueno, pues ya con esto, o sea, me tengo que hacer estas llamadas fuera de mi casa para no seguir lastimando el presupuesto de mi familia. El problema era que no en todos los teléfonos se podía hacer. En el caso mío, yo vivía por ahí, en el norte, casi salida con Querétaro. Y el más cercano de estos teléfonos disponibles estaba casi a 2 horas de distancia en un lugar que se llamaba la Zona Rosa. Como les digo, eran otros tiempos y no había coches, y yo no tenía coche, por supuesto, yo tenía que ir en microbús y en pecera y todo este rollo. Entonces era una peregrinación para mí semanal ir a este teléfono en este lugar para hacer una llamada de 5 minutos, simplemente diciendo, hey, it's me, Humberto, don't forget about me, y ese tipo de cosas. Y pasaron los meses, y por supuesto, aunado a la tensión que había en casa, yo ya no podía hacer más que lo que había hecho. Llegó diciembre y hablé con mi papá y le dije, ya no más. La verdad es que lo he intentado todo, creo que hice lo que pude. Tenía la promesa, no se cumplió, no sé por qué, pero a partir de enero te prometo que voy a salir a buscar trabajo como diseñador gráfico. 22 de diciembre, llega el correo y me dicen,
tienes un paquete afuera, no lo pueden pasar por debajo de la puerta porque es un paquete grande, entonces tienes que firmar de recibido. Entonces, bueno, salgo, veo el cortero y por supuesto me pide propina pues, para virgencita y tal. Y me dice, ¿qué es? Lo abrimos y era mi primer argumento, mi primer paquete de papel membretado para trabajar. Y a partir de ese momento, empezó mi camino para dibujar al Hombre Araña. Eso tardó 15 años más. Pero cada paso, cada día, cada dibujo, cada experiencia que me llevó a por fin, en el 2010, dibujar The Amazing Spider-Man, que es probablemente el título más importante para la empresa Marvel y creo yo que el título más importante con el personaje más importante del mundo. Las vivencias que yo tuve, las cosas que conocí, la gente que me apoyó, el camino que recorrí, es ese mismo que me hace estar aquí platicando con ustedes. Yo, una persona normal que le va a la América. Alguien que tuvo un sueño algún día y que decidió que no más sueños. Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja mucho. Y a veces, cuando tienes suerte y una familia como la mía que me apoya, puedes lograr la meta. Muchas gracias. ¡Qué emoción!